Hola, Guillermo. Hace poquitos días, por ahí por el 11 de marzo, 2 domingos atrás, muere en Bellavista Sí, señor. una figura que es notable, que es Jorge Norberto Ferro. Como sé que lo conociste, que fuiste amigo, me gustaría que en poquitos minutos nos des una semblanza de Jorge Ferro. Bueno, cómo no. Muchas gracias, Eduardo. Sí, efectivamente, hace 2 semanas aproximadamente murió Jorge Ferro, doctor en letras, investigador del CONICET, eh, políglota, latín, inglés. Y bueno, Contanos cómo lo conociste, a ver lo eso. conocí a Jorge por allá por el año 1980, 1981, ya hace unos cuantos años, casi unos 42, 43 años. Él era un joven, todavía no era doctor, recién había sacado su licenciatura en letras. Y bueno, allí lo conocí a Jorge, tendría en esa época 29 años, 30 años, no más, Ujú. no más. Y bueno, ya ahí forjamos. El motivo de mi encuentro con él fue una consulta de lecturas de autores nacionalistas católicos, de clásicos. Y bueno, ahí fue naciendo una amistad. De muchísimos años, décadas, ¿eh? Décadas, décadas, el honor, el orgullo y la gracia, ¿eh? Yo creo que la A gracia ver es si la en unión. esta charla podemos más o menos pintarlo. Contanos algo del cumpleaños de Jorge. Bueno, Jorge cumplía años ahora en abril. Me río porque Jorge era así, ¿eh? Era una persona alegre, risueña, chistosa, ¿eh? No se reía de los demás, ¿eh? Se reía con los demás, ¿eh? Se Ujú. reía con los demás. Eso es un detalle importante de Jorge. Bueno, su cumpleaños era el Día del Animal, ahora en abril. Y él era así, se reía de sí mismo, porque él decía, no se van a olvidar de mi cumpleaños porque es el Día del Animal. Y decía así, el Día del Animal. Y sus amigos también lo recordaban así, es el día del animal, es el cumpleaños de Jorge, hay que saludarlo. Así que bueno, ese era también un rasgo de Jorge. No se tomaba en serio, ¿eh? Él no se tomaba para nada en serio. Otro rasgo creo que era la siesta, ¿no? Bueno, Jorge era un fan número uno de la siesta. Yo recuerdo que los iba a visitar. En esa época Jorge era corrector de Gladius, la Ujú, revista Gladius, que es la que le sucede a la revista Micael. ujú. Eh, Jorge era corrector y me invitaba a mí. Yo creo que yo no daba, mi piné no daba para corrector. Yo creo que aparte lo que quería era estar al lado de él, francamente, y aprendía muchísimo con Jorge. Bueno, yo estaba mirando cómo Jorge corregía a Gladius. Bueno, llegó el momento del almuerzo y su esposa Celia, una mujer encantadora, buenísima, decía, quédate a comer, quédate a almorzar acá con nosotros. Bueno, yo me quedaba, obviamente. Bueno, un almuerzo fantástico, lindísimo. Y terminaba el almuerzo, estaba promediando el almuerzo y Jorge me decía, Guillermillo, porque él decía así, Guillermillo, te vas a tener que ir. Yo las primeras veces me lo miraba, me voy a dormir la siesta. Y Celia, su esposa, decía, pero Jorge, sos un maleducado, ¿cómo vas a tratar a este chico así? Bueno, Jorge era fan de la siesta, ¿eh? Jorge se Ujú. iba a dormir la siesta y después te seguía atendiendo. Pero Hablaba mucho por teléfono, ¿no? Sí, Jorge atendía a mucha gente por teléfono. Ujú. De hecho, Jorge llegaba tarde a su casa porque tenía toda su actividad, la mayoría de su actividad en Buenos Aires. ¿Sabían cuándo llegaba a la casa? Porque conté ese detalle. Bueno, mira, yo a veces caía a la casa, oportuna e inoportunamente, creo, ¿no? Bueno, y a veces estamos charlando con Celia, esperando en el living de la casa, sus hijos eran chicos, Jorge, Jorgito, hijo, Patricio Patricio. y Constanza, eran, muy Ujú. eran chicos, y Celia tenía la persiana baja por el living que daba a la No. calle, a la vereda, y Celia me decía, espera, ahí debe estar llegando Jorge. ¿Cómo sabe Celia? Porque es el silbido de Jorge. Jorge venía silbando. ¿eh? Yo te saqué de otra, lo que estabas contando de la siesta, hablando de buen humor. Vos estabas almorzando en la casa y él te dejaba, ¿no? Para ir a hacer la siesta. No, no, si él se levantaba y se iba. Le decía a Celia, bueno, en todo caso quédate vos con él, pero yo me voy a dormir la siesta. Así que sí, pero se iba riéndose, ¿eh? No, tampoco se ponía de Y, mal modo, ni y no. después vos volvías No, yo a las 5 o 6 volvía. y ahí te volvía a Y te atender. convidaba unos mates. Jorge era gran matero, Jorge. Ujú. Gran, mateaba a la mañana y a la tarde. Ahora, una exquisitez lo que sabía de literatura. No, bueno, eso era superlativo. Sí. No solo de literatura. Jorge tenía una Además, formación en humanidades bárbaro. exquisita. Vos me contaste de una conferencia que daba él, que era muy buena, que era del Martín Fierro, Adolina, ¿sí era? Bueno,
con el doctor Enrique Aguirre. Sí. El doctor Enrique Aguirre fue delegado del rectoral en la Católica de La Plata, en Bernal. Ujú. Una vez se nos ocurrió, el doctor Enrique Aguirre tuvo la amabilidad de llevarme a trabajar con él, y estábamos hablando de organizar una serie de actividades de extensión cultural. Entonces se nos ocurrió llamarlo a Jorge para que dé una charla sobre... En fin, a Jorge, la verdad, no le queríamos imponer un tema, aunque Claro. Jorge no tenía problema, ¿eh? Sí. Pero la verdad que no nos daba para imponerle un tema. Y Jorge dijo, ¿puedo hablar de...? Porque Jorge hablaba así. ¿Puedo hablar, te parece, Guillermillo, de Martín Fierro a Dolina? Qué hermoso. Qué título que te atrapa. Pero Jorge tenía... Qué lindo. Yo sé que lo recordás con cariño. ¿Cómo lo definirías para que quienes te están viendo puedan tener una idea de quién fue Jorge Ferro? Bueno, de Jorge se puede decir, obviamente y con absoluta certeza y sin faltar a la verdad, que era una inteligencia superlativa, fuera de lo Seguro, común. seguro, Jorge sí. era una inteligencia fuera de lo común. Una cultura acabadísima en humanidades, Sí. obvio. Acabadísima y fuera de lo común también en cultura en humanidades. Un filólogo exquisito, también lo era, también lo era. Un hombre que sabía de teología, fina teología y buena teología, sin duda. Pero yo por lo que lo voy a recordar y porque lo extraño tanto, es por lo buena persona que era, por lo buen tipo, como diríamos los porteños. Y yo me animo a decir, sin temor a que la Santa Madre Iglesia el día de mañana diga lo contrario, que he conocido y tratado